El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto. Este es el 408, el número de programa de todos los encuentros que hemos tenido a lo largo de 11 temporadas con Seguridad Vial, con Daniel Rosich, y quien les habla, Jorge Alfaro. Un gusto, como siempre. Bueno, un placer, Jorge. Hoy en un programa ecológico, te voy a decir. Voy a empezar por un programa ecológico donde vamos a tener como foco la bicicleta, ¿eh? Ese móvil tan maravilloso que es la bicicleta, que nos proporciona salud, no contaminación, rapidez, en fin, todo eso. Pero, ¿sabes una cosa? Sería bueno que lo contara Leonardo García, gerente... No, ni hablar que sí, pero el programa está compuesto también por algunos otros elementos o bloques. Tenemos la opinión de un periodista. La opinión de un periodista, digamos, de noticiero, trabaja en Punta del Este, todo, pero tiene buena opinión y buen conocimiento de qué es lo que pasa en la temática. A veces quisimos sacarlo de nuestra visión, de nuestro programa, a ver qué piensa la gente, normal, común y corriente, usted, como cualquiera, ¿verdad? Bueno, Marcelo Pollares, un bloque muy jugoso, muy lindo, ¿eh? Sí, señor, y después vamos a terminar hablando de la historia del cinturón de seguridad, que me parece un tema que, que conocemos muy poquito y que a veces no le damos la relevancia que tiene el cinturón de seguridad. Todavía hay gente que lo niega, a veces esto es insólito, parece mentira, ¿no? Parece mentira. Cuando la estadística dice claramente, pero bueno, de alguna manera, yo no sé, ya de alguna manera nosotros persevera y triunfará, me dijo la maestra de cuarto año de escuela, de esto hace mucho, apenas me acuerdo. Digo, de alguna manera seguiremos creciendo en el uso del cinturón y otros elementos que hacen a la seguridad vial. Tal cual. Así que bueno, de esta manera comenzamos un programa más de seguridad vial. ¿Sabes qué? Hay un actor en el tránsito bastante más frecuente, ¿no? De hecho, ya con la construcción de vías especializadas para esa movilidad. Obviamente que estoy hablando de la bicicleta. La bicicleta está teniendo un rol protagónico en el mundo de la movilidad, en otros países incluso con más intensidad que en nuestro Uruguay, pero no tengo ninguna duda que es una cuestión de tiempo. En poco tiempo la bicicleta va a ser un móvil importante porque hay algo más, ¿no? Que es la movilidad asistida, o sea, aquellas bicicletas eléctricas que tienen asistencia eléctrica. Y eso, evidentemente, para aquellas personas que a veces iban a trabajar y decían, mirá, si voy en la bicicleta transpiro, me siento incómodo. Hoy todo eso se va a terminar. Hay un tema también relacionado, evidentemente, con lo que es el sistema, ¿no? O sea, estamos tratando de encontrar tecnologías que no contaminen. Bueno, qué mejor que la bicicleta que hace las tres cosas, ¿eh? No contamina, hacemos ejercicios y además el tránsito se hace absolutamente fluido. Para eso, qué mejor que tener un invitado de lujo, un invitado que está en el mundo de la bicicleta. Estoy hablando de Leonardo García, gerente comercial de Celeste Sociedad Anónima, así que bienvenido, Leo. Bueno, muchas gracias por recibirme y un placer estar en contacto con ustedes desde hace muchos años, la verdad. Che, Leo, vos sabés que estaba pensando, porque Dani estaba diciendo algunas cosas con respecto a la bicicleta y el ciclismo, y yo lo estoy viendo todos los días, porque estamos trabajando en la Unidad Nacional de Seguridad Vial, casualmente con mucha importancia con el tema de la bicicleta. He leído mucho, estoy viendo qué pasa en el viejo mundo, y me he quedado con algo, el primero de los mensajes, que lo dijo Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico de España, y dijo, cuando aumenten las patinetas, cuando aumentan las bicicletas y cuando disminuyen los autos, también disminuyen los muertos.
Es una importancia demasiado grande para las grandes ciudades que están controlando inclusive la velocidad, además de la contaminación, porque el mundo se nos derrumba, que es un tema que es indiscutible, ¿de acuerdo? Pero hay varias cosas para corregir acá en este mundo de la bicicleta, para hacer que se vendan más, que sea mejor, y fundamentalmente creo que es con orden. Y ahora después que vos me digas si seguimos hablando, te voy a decir cuáles son las cosas que yo tengo pensadas. Bien. Bueno, como sucede en muchos temas, y específicamente en esto, nosotros, Uruguay, o yo te podría decir que los países de Latinoamérica, las ciudades latinoamericanas, están siguiendo las tendencias de lo que está pasando en Europa. Que increíblemente no es esa, por ejemplo, no es lo que pasa en ciudades grandes de Estados Unidos, con algunas excepciones, porque las distancias son mucho más grandes. Nosotros, de alguna manera, nuestro Montevideo se parece más a... Nuestro Montevideo o el vecino Buenos Aires se parece mucho más a una ciudad europea por lo que es su diseño y capaz hasta por su antigüedad en algunos casos. Y lo que está pasando en Europa es que ya antes de la pandemia, lo que eran las zonas, los barrios iniciales de las ciudades, los cascos históricos, las ciudades viejas, como es nuestro caso, se empezaron a cerrar para los vehículos motorizados. O sea, al principio fue para todo lo que fueran vehículos particulares, después ya quedaron vedados también para los vehículos de transporte público, y el único acceso en esa zona termina siendo peatonal o vehículos no motorizados, ¿verdad? Capaz que Ámsterdam fue el líder y fue la ciudad pionera muchos años antes. Y bueno, y hoy en día muchísimas ciudades están siguiendo ese ejemplo. Aquí en Montevideo se empezó por un buen trabajo de ciclovías, algunas muy bien diseñadas y prácticas, otras con las restricciones de lo que es un dibujo, ¿no? Un diseño muy antiguo de lo que es Montevideo. Entonces hay zonas donde es complicado trazar una ciclovía segura y efectiva, pero yo creo que los esfuerzos se están haciendo, y hay ciclovías como puede ser la de Avenida Italia, que el público las está usando, y la pandemia definitivamente empujó. Antes estábamos viendo que ese público era, salvo raras excepciones, era un público, el público del estudiante universitario, que por una cuestión de conciencia, por una cuestión de practicidad, se empezaba a mover en bicicleta. La pandemia empujó a otros segmentos de nuestra sociedad, y con cada uno que descubre esa utilización de la bicicleta como el medio de transporte, ahí ganamos un ciclista urbano. Yo la única apreciación que veo es que de todos estos nuevos ciclistas veo poca utilización de casco, un elemento de seguridad que es fundamental. Entonces, yo creo que tenemos que crear, las intendencias tienen que crear ese tipo de campaña de concientización del uso del casco. Perdóname, Leo, perdóname que te interrumpa, pero vas por el camino correcto, no tengo ningún tipo de duda. Te digo, hay otros países que Holanda, históricamente, mira, tengo una hermana que vivió 2 años en Holanda, si sabré lo que es, pues la fui a visitar. Pero tenés a Finlandia, tenés a Dinamarca. Finlandia es un país que tiene 6 meses de nieve y hielo, y sin embargo tiene cantidad de ciclistas en números importantes. Pero yo creo que lo que en primera instancia el ciclista teme hoy día es a la fiscalización y al orden. Sin embargo, yo pienso que lo que tenemos que hacer con fiscalización y con orden es ayudar al ciclista y a los futuros ciclistas a que la gente se sume porque sea con orden. Y pienso de cualquier manera que todo aquel que utilice las vías de circulación tiene que tener un conocimiento de las reglas de juego para circular por las mismas,
más allá que en muchos casos, porque no en todos, todavía siguen andando por la ciclovía, que es un mundo aparte, aunque tienen cruces y de reinserción por tramos en el tránsito. Por lo tanto, yo creo que habría que hacer examen teórico. Mira lo que te voy a decir. Hacerlo online, que copien todo lo que quieran, no importa, que no cueste ni un centavo, pero sin embargo, que aunque sea copiando o preparándose de alguna manera, van a aprender algo, les va a quedar a cualquiera de los ciclistas. Y también te voy a decir más. En otras partes del mundo, creo que fue en España, estuve leyendo una revista de la Dirección General de Tráfico, se está pensando en volver a matricular las bicicletas como en su momento fue acá en este país. Yo me acuerdo que mi viejo tenía una bicicleta que estaba con la matrícula. Y yo vuelvo a decir, digo, no es cuestión de plata ni recaudación, al contrario. No cobremos nada para que la gente se vuelque a la bicicleta, pero ayudémoslos con orden y con fiscalización a que las bicicletas sean mucho más seguros y que sea el medio de transporte que todos queremos. Vos, ahí en De Celeste, por el punto de vista comercial, y nosotros, además de lo tuyo, un tema fundamental de contaminación, de salud, de respeto y de unas cuantas cosas más de la numerosa población de automóviles y automotores que andan por la ciudad y que ya no se pueden soportar más. Sí, 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 está claro de que, bueno, nosotros que estábamos acostumbrados a ver en otras ciudades sufrir el tránsito en horas pico, hoy en día en Montevideo ya hace muchos años que está pasando, ¿no? Los viernes de tarde, los viernes de tardecita en verano, es muy difícil salir de Montevideo. Yo lo cruzo todos los días ahora, la utilización de la bicicleta, más allá de todas las virtudes que tiene, que es salud, seguridad, no contamina, es práctico, ahorra tiempo, hay una población, un porcentaje muy grande de la población que podría utilizarla, que vive a una distancia de su lugar de trabajo, de su lugar de estudio, que lo hace muy factible y que le haría la vida mucho más práctica. Pero creo que es un tema de probarlo por primera vez. Por eso nosotros tratamos de incentivar y hacer para que lo prueben. O sea, cuando llegue la primavera, que llegue el calorcito, que preparen la bicicleta, que lo intenten un par de veces a la semana. Porque más allá de todo, es la practicidad del movimiento. Es mucho más ágil. A mí me pasa, por ejemplo, yo trato de evitar arterias, pero me ha pasado por consultas médicas que estuve yendo por Avenida Italia, en la zona del Parque Valle, y los ciclistas a esa altura se mueven a 3, 4 veces la velocidad del tránsito. Claro. Yo me he encontrado, después de avanzar, llego a la zona de Tres Cruces y me encuentro recién ahí con ciclistas que me pasaron hace muchísimo rato. Entonces, por eso mismo que tú decís, en otras partes del mundo, donde hay más atascos que acá, donde todavía el volumen de circulación es más intenso, intenso además, hay mucho atasco, es que han preparado, llamémosle ambulancias de asistencia rápida, que son bicicletas con un equipamiento fundamental y elemental para la asistencia ante la eventualidad de un siniestro de gente que anda circulando entre los autos y son bicicleta. ¿Qué me contás? Hay todo tipo de bicicletas. Por ejemplo, en los Países Bajos hay bicicletas específicas adaptadas para el transporte de niños de forma segura, para el transporte de las compras. Son bicicletas que aquí no se venden, ¿verdad? Pero son diseños para, no sé, para ir al supermercado a hacer las compras, deliveries de forma más efectiva de lo que vemos hoy. En fin, hay un montón de vehículos, pero claro, primero necesitamos el uso, ¿verdad? La bicicleta, como comentaba Daniel, la bicicleta electroasistida, que está lentamente comenzando a ser utilizada acá en Uruguay. O sea, el crecimiento sostenido es muy lento, pero es sostenido. Perdón que te interrumpa, porque este tema me parece súper interesante, pero quería hacerte algunas preguntas y te voy a pedir si vamos a un pequeño corte comercial y regresamos enseguida y me contás
porque tengo mucho interés en saber cómo funcionan. Porque hay mucha gente que creen que es una cosa muy sofisticada, muy complicada, dónde está alojado la parte de la asistencia. Me parece que es un tema súper interesante, así que vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir dando pedal. Bueno, muy bien. En Móvil creemos que es mejor cambiar tu aceite que cambiar tu auto. Creemos en amigos que van más allá y en motores que te acompañan por más años. Creemos que tu motor debe durar hasta que esta pequeña tenga sus pequeños. Por eso creamos Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado para recorrer un largo camino. Móvil Super, larga vida para tu motor. Te decía, Leo, que me quedé pensando en el tema de la asistencia porque es un tema que me parece notable, ¿no? Solamente lo que pasa es que mucha gente seguramente no ha probado una bicicleta con asistencia eléctrica. Cuando uno realmente prueba la bicicleta, se convence rápidamente de todas las virtudes que tiene, ¿no? Porque yo creo que ese es el tema fundamental. Cuando uno va a usar una bicicleta, piensa en todo lo que le va a pasar mal, ¿no? Es decir, va a tocar el repecho, voy a llegar transpirado, me voy a cansar, voy a llegar fatigado al trabajo o al punto donde tenga que ir. Y cuando uno toma una bicicleta con asistencia, dice, qué fácil que es la vida, qué lindo, con un pequeño pedalazo recorro un montón de tiempo y cuando me canso dejo de dar pedal y también tengo asistencia. Así que seguí contando un poquito más sobre que yo no tengo duda, Leo, que es el gran cambio de la movilidad. Sí, hay estadísticas, por ejemplo, en Europa, estadísticas pre-pandemia de ciudades importantes de Europa, que la estadística que es que el 40%, estos son estadísticas, o sea, esto era la estadística en el 2018, 40% de las bicicletas que circulaban por la ciudad eran electroasistidas. O sea, para que veas la importancia que puede llegar a tener. Realmente la bicicleta electroasistida no hay que mirarlo tanto como bicicleta, sino como un tipo de vehículo, ¿verdad? Se asemeja en apariencia a una bicicleta, tiene muchísimas cosas en común, pero creo que debemos empezar a mirarlo como un tipo de transporte. Básicamente lo que tienen la gran diferencia la hizo el cambio de tecnología, el desarrollo de las baterías de litio, que cada vez son más poderosas, la carga dura más, la autonomía es más grande y cada vez son más pequeñas, ¿verdad? Y más económicas también. Hoy en día una buena bicicleta electroasistida que nos permita muchos años de uso, se puede adquirir en el entorno de los $1.500, entre $1.000 y $1.500, dependiendo del tipo de bicicleta, el tipo de batería. Generalmente tienen un motor trasero, en la masa trasera de la rueda, y las más sofisticadas, las más caras, tienen un motor central donde van los pedales. Pero eso es nada más que el tipo de propulsión que tiene. ¿Y las baterías, Leo, van alojadas dónde? Las baterías, en los modelos más económicos, van alojadas en una parrilla trasera,
¿verdad? Como un portabultos, ahí va alojada la bicicleta. Y en los modelos más sofisticados, lo que es la tendencia, son parte integral del cuadro, o sea, del cuadro de la bicicleta. Realmente son baterías que generalmente tienen una cerradura, entonces, por ejemplo, si vivís en un edificio, tú podés estacionar en el garage la bicicleta, destrabás la batería y te la llevas a tu apartamento y la cargas. El cargador es como el cargador de un notebook. Se cargan en 3 o 4 horas y te da una más, o sea, el promedio es una autonomía de unos 40 kilómetros. A veces, dadas las condiciones, dan un poquito más, especialmente si la gente pedalea. El pedaleo de una bicicleta, lo que tú comentabas, que no tenés que llegar y ducharte o llegar fatigado, cansado. El pedaleo de una bicicleta asistida es el equivalente a pedalear una bicicleta un día en la Rambla con un viento de cola o un viento de espalda muy fuerte, esos días de pampero, que casi no hay que dar pedal. Bueno, es el equivalente, la sensación es esa. Requiere de muy, muy poco esfuerzo. Che, ¿y qué capacidad de arrastre tiene esto? Me refiero al quilaje de lo que van arriba. No. Se puede, a ver, o sea, una bicicleta con alguien, por ejemplo, que tenga un peso superior a 100 kilos, en un trayecto donde tenemos subidas importantes o de desniveles importantes, lo único que sucede es que la batería va a durar menos. Alguien más liviano que pedalea en llano va a tener una mayor autonomía. Claro, lo mismo que vos me decís, si en exigencia de velocidad la batería se gasta antes, acá para arrastrar más kilos también se gasta antes, es natural. Exactamente. O sea, generalmente las bicicletas tienen un limitante, que son los 25, 28 kilómetros por hora. O sea, que por arriba de esa velocidad se corta la asistencia. Eso es un tema básicamente de seguridad, ¿no? Che, Leo, vamos a calcular de que tenés un problema. Creo yo que esos motores, digamos, motores eléctricos, entre comillas, no debe ser muy común que tengan fallas que te dejen tirado, te dejen a pie. Pero, ante la eventualidad que esto pase, que la batería se parta al medio, que no ande, te quedes sin nada, tenemos la asistencia del pedal como si fuera una bicicleta común y corriente, ¿no? Es como una bicicleta común y corriente. La única diferencia que tendrías es que sería el equivalente a volver a tu casa pedaleando una bicicleta que pesa 10 kilos más, claro, de lo que pesaría tú, o menos, ¿sabes? 8 kilos más. Perfecto. Bien, no, yo me quedé pensando lo que decías, porque acá es un habitante de la sierra y quería saber si había una bicicleta apropiada. O sea, es que lo de la bicicleta no me preocupa el casco que hay que conseguirle al chofer. Esa la que veo complicada. Sí. Pero el resto... Por eso necesito 2 bicicletas, una para abajo y otra para arriba. Seguro. Leo, creció enormemente la venta de bicicletas, hay por todos lados. Contanos un poco desde ese punto de vista. Bueno, el crecimiento ha sido un boom. O sea, ha habido un crecimiento en las ventas y en el consumo, la adquisición de bicicletas. Realmente es uno de los rubros. La pandemia generó un boom en muchos rubros. Muchos de estos rubros han sido rubros relacionados con la vida al aire libre. Acá hubo... Porque acá hay una mezcla, el boom de bicicletas en Uruguay del último año y medio no se debió tanto al transporte como sí sucedió en ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. Aquí no fue tanto un boom de que la gente debido a la pandemia se tiró a ir al trabajo o a ir a estudiar en bicicleta. Ese segmento tuvo una incidencia, o sea, pero es una incidencia pequeña. El boom se debe más que nada a bicicletas, lo que nosotros llamamos
el segmento recreativo, o sea, no bicicletas de competencia, ni bicicletas para entrenar, ni bicicletas para hacer tanto ejercicio, sino la bicicleta familiar, bicicletas infantiles, la bicicleta para la mamá, para el papá. Si ustedes seguramente, si no lo notaron, les pido que presten atención cuando se vayan para afuera en la carretera, los fines de semana, tanto a la ida como a la vuelta, van a ver que hay muchísimos vehículos que están portando bicicletas, Sí, claro. 3, 4 Sí. bicicletas. Eso es algo que solamente se veía a veces en enero, los primeros días de enero, y después durante el cambio de quincena. Ahora, ustedes lo van a notar, eso se ve en las carreteras nuestras todos los fines de semana. La gente, las familias se están yendo de vacaciones, se están yendo por el fin de semana y están llevando las bicicletas. Acá particularmente ayudó muchísimo de que hubo muchas actividades que debido a la pandemia se vieron interrumpidas, desde gimnasios, el fútbol, o sea, las familias se volcaron a actividades diferentes y la bicicleta fue una de ellas. Leo, tenemos que ir terminando. Te hago la última preguntita. ¿Qué tiene hoy de Celeste para ofrecer en su línea de bicicletas y marcas, no? Sí. Bueno, nosotros como especialistas en dos ruedas, como queremos nosotros siempre considerarnos, pero siendo la empresa hoy en día líder y especialista en este rubro, realmente tenemos una oferta que cubre todas las gamas, ¿no? Desde la bicicleta sin pedales, que es el training bike para un niño de poquito más de 2 años, que es como para aprender a tener equilibrio, desde esa bicicletita hasta, bueno, recientemente, hace 3 días entregamos una electroasistida de ruta, que es una bicicleta del entorno de los $17.000 de precio público. O sea, que entre una y otra, toda la gama. Tenemos 4 marcas: Baccio, que está orientada más que nada a uso infantil y a bicicletas de primer precio. Después tenemos GT, S Pro, que es una línea de bicicletas de aluminio, tanto de montaña como de uso urbano. Y después tenemos también Scott, que es una marca suiza, que esa es una bicicleta que, si bien tiene los primeros modelos de uso recreativo, Scott está más orientado a la bicicleta deportiva, ¿verdad? Tanto de montaña como de carretera, de ruta. Perfecto. Así que entre esas 4 marcas hay de todo. Hay de todo. Muy bien, muy Lo que bien. quiera tiene que visitarlo en la página de Celeste, www.deceleste.com, y ahí va a poder, bueno, puede irse por las motos, por la bicicleta. De Celeste tiene todo lo que usted puede haber soñado sobre 2 ruedas y 3 también. Lo va a encontrar en toda esa línea de Celeste. Leonardo, gracias, muy amable. No, por favor. Es algo que tenemos que seguir explorando porque, como decíamos al principio de la nota, la bicicleta está siendo gran parte de la movilidad. Es la movilidad del futuro, que nos quedó por hablar de ese tema, pero que no va a faltar oportunidad para seguir conversando sobre esta maravillosa forma de trasladarse. Yo, para la despedida, ¿sabés qué te voy a decir, Leo? Voy a plantearle mañana mismo a los estudiantes y al ingeniero Diego Durán de la Universidad de Montevideo, para ver si el grupo de estudiantes con los que trabajamos asiduamente en la Unidad de Seguridad Vial buscando soluciones para los automóviles, me encuentran alguna solución electrónica para ayudar al ciclista, para hacer más fácil, para tener más controles, para tener algo más del punto de vista electrónico que vaya equipando una bicicleta, que yo no lo conozco ni lo he visto, pero estoy seguro que los chicos acá, con la capacidad y la calidad que tienen para el trabajo, son capaces de buscar alguna cosa, y te la haré saber entonces, Leo. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, fue un gusto vernos
desde hace tanto tiempo que no nos veíamos. Tal cual. Bueno, Gracias, muchas Leo. gracias. Que pasen muy bien. Gracias. Un placer abrazo. enorme. Chao, chao, chao. Nos conocés como auxilio mecánico, pero somos 1000 cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. Acu Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, Acu Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Cascos MT presenta el siguiente espacio. Un gusto, Marcelo Pullares, amigo de años, periodista, trabajado. Tuviste una virtud, ¿sabes que a veces me pregunto, y me ganaste claramente, vivís en Punta del Este, Marcelo. Digo, antes que nada, te presento a Daniel Rosich y te digo un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Daniel. Bueno, un gusto estar con ustedes en este programa. Y bueno, en realidad yo vivo ahí en el límite, ¿no? Maldonado, Punta del Este, pero bueno, esta zona es maravillosa en cualquier lugar y en cualquier momento del año. Che, Marcelo, vos sabés que nosotros estamos haciendo notas siempre y generalmente hablamos con especialistas de autos, de motos, de mecánica, de tránsito, de distintas partes del mundo. Y le decía a Daniel, el periodista, naturalmente, el periodista de cualquier clase de periodismo, está acostumbrado a observar, a vivir de una manera diferente que la mayoría de la gente. Y por eso digo, hay un amigo, Marcelo Pullares. Marcelo, ¿cómo ves esta historia en Maldonado, en Punta del Este? ¿Cómo está? Contanos un poco, a ver cuál es tu impresión de la circulación, de lo que está bien, lo que está mal, lo que habría que hacer, lo que a vos te parece. Bueno, mirá, es un tema muy, muy amplio y que en lo personal además me apasiona. Siempre me ocupó más que preocuparme desde mi lugar de comunicador, desde hace 20, casi 30 años acá en Maldonado. Maldonado no escapa a la realidad, no digo del Uruguay, pero básicamente de lo que son las grandes ciudades como Montevideo, ni que hablar, de que han quedado chicas para lo que es el parque automotor. Punto número 1 para plantear una dificultad severa con un diseño, además de la red vial, totalmente vetusto y además con particularidades de todo lo que es la señalización, ¿verdad? ¿Dónde se ponen, cómo, cuándo, por qué? Maldonado tiene un problema de un crecimiento del parque automotor bestial, sobre todo el parque de motos, decenas de miles que se empadronan por año, muchos autos que incluso vienen de otros departamentos y circulan aquí. Y la gran pata para mí de todo esto es que no sabemos manejar. Y yo esto lo repito habitualmente en el programa en la mañana del 11, de que una cosa es sacar la libreta, que es un capítulo aparte de las exigencias que se plantean hoy en día, y otra cosa es saber manejar. Saber manejar no es dominar el embriague en un repecho o prender el señalero correctamente para la derecha. Implica un montón de cosas. Yo me considero un conductor defensivo, y el conductor defensivo es ese que se adelanta un paso en la jugada, el que está previendo lo que va a hacer el otro, y como tal tomar todas las precauciones del caso. Pero me parece que estamos ante un problema, yo diría que es una pandemia, la del tránsito, que además se cobra 400 vidas desde hace más de 20 años, y sin embargo no se le encuentra la vuelta como para tratar de solucionar este tema y hacer de la circulación algo amigable, ¿verdad? La circulación en las grandes ciudades se asocia al mal humor, a la intolerancia, a la impaciencia, a esas ganas de querer llegar, a las dificultades propias de lo que es una red vial o de lo que son lugares para estacionar. Así que creo que es un gran problema que hasta ahora las 19 intendencias con 19 criterios distintos no han podido solucionar el gran tema.
la creación de unidades nacionales como la UNACEP, que trabaja de manera muy intensa con asociaciones dedicadas al tránsito, a la seguridad, a la prevención, es un problema de conducta, es un problema de educación. Aquí, una vez más, queda de relieve que la conducta individual y, en este caso, el buen uso de la red vial, seamos conductores, seamos peatones, ciclistas, de cualquier forma que usemos la red vial, bueno, tenemos que tener nosotros una conducta individual y conocer las normas de tránsito, que me parece que hay un gran desconocimiento. ¿Cuántas cosas que vos decís, Marcelo? En 3 minutos decís una cosa de lucha de todos los días, de años, que es una realidad. Ahora, vos estás en un departamento donde la intendencia trabaja bien. Cuidado, que trabaja bien. Donde en el Congreso de Intendentes, en esa unión, se ha progresado muchísimo y se trabaja bien. Pero ¿qué pasa? Lo que vos decís, vos, yo, cualquiera, lo que pretenden, va su hijo, va su nieto, esto, lo otro, salvaste el examen, diste el examen, tenés libreta, si tenés libreta te presto el auto. Tenés libreta como diciendo saber manejar, que no es lo mismo, tú lo dijiste bien. Exactamente. Entonces, ¿pero qué? Nosotros estamos en relacionamiento, por ejemplo, con el señor Pérez Navarro, director general de la Dirección General de Tráfico de España. Tienen 2 muertos casi a 1.000 habitantes, nosotros tenemos 11,5. Ese señor dice, no concibo la conducción de estos temas de la circulación si no tenés una férrea fiscalización, digamos, que vos dispongas de tu policía, de tus fiscalizadores, de qué sé yo. Cosa que, por ejemplo, la UNACEP no tiene. Sí lo tienen los inspectores de las intendencias, sí lo tiene en lo que respecta a las rutas nacionales y ciertas actividades. Ahí está la Policía Nacional de Tránsito, la caminera, pero que realmente tiene menos recursos que nosotros, porque la verdad que no tienen un mango, tienen cantidad de autos y motos que están rotas, qué sé yo. Entonces, estamos en un serio problema. ¿Cómo se arregla este tema? Lo que estábamos hablando hace un ratito, Marcelo, con Daniel. El mundo de hoy, el mundo de la Smart City, las ciudades inteligentes, no están apuntando a poner más inspectores y más controladores. Son máquinas que controlan absolutamente todo. No son los radares que están puestos acá en la Rambla Montevideo, que hay en alguna de la carretera, que te controlan la velocidad. No. Te controlan cuánto calzás, si tomaste, si no tomaste, cuánto de presión de aire, cuánto combustible, a qué velocidad venís, y avisarte que estás cometiendo errores, si estás con el celular, si tenés el cinturón puesto. ¿Me entendés? Algo que máquinas que hacen todo el trabajo nuestro. ¿Qué es lo que nos falta? Un poco de plata, invertir y progresar con cosas de futuro y no seguir trabajando y legislando para atrás. Ese es el problema que tenemos. Es una cadena de elementos, ¿no? Todo eso que vos señalás que se suma, obviamente, partiendo de lo que son las normas de tránsito, lo que son las fiscalizaciones, porque vos tenés que tener una norma y para que la norma se cumpla tenés que tener un aparato fiscalizador. Y el aparato fiscalizador es antipático, porque todo lo que tenga que ver con, de alguna manera, multas de tránsito, lo que sean, avisos o anuncios previos a la multa, son incómodos. Pero creo que el tema de educación es básico, absolutamente básico, porque no solamente en la educación vial, sino en la educación como individuos, como personas, ¿verdad? El tema de ser tolerantes y respetuosos. Vos hablabas del Congreso de Intendentes, que me parece que fue una idea muy buena como para tratar de unificar en un territorio tan chiquito como el uruguayo 19 criterios distintos para dar la libreta a conducir, para exigir las normas de manejo en el tránsito, y no puede ser de que te den la libreta solamente porque veas unas letras a distancia o porque des un práctico en el que te saquen a pasear por el centro y nada más, porque además una cosa es manejar en ciudad, otra cosa es manejar en ruta. Hay que tener una cantidad de cosas en cuenta, como decía recién, y me parece que, bueno, si yo no respeto las normas, total, como no pasa nada, porque aquí hay radares, pero bueno, el radar, yo me cuido del radar para evitar la multa, no me cuido del radar porque si yo circulo a alta velocidad aquí corro peligro. Me pongo el cinturón de seguridad para evitar la multa, porque está el inspector, no para prevenir de que si yo tengo un accidente las consecuencias sean menores. Y aquí los inspectores de tránsito de la Intendencia, que nos consta que trabajan y han trabajado en todas las administraciones, pero la falta de respeto es tan transgresora que los inspectores de tránsito solos no pueden hacer nada. Aquí en Maldonado tienen que salir acompañados de la policía y muchas veces del grupo Geo. Sí. Porque cuando van a hacer esas redadas de las picadas de los autos, de las motos, se tienen que enfrentar, no son ningunos adolescentes que están andando en la Hondita 50 como era en nuestra época. Es otra cosa, es desafiante, lo hemos visto muchas veces. Entonces estamos hablando de que tenemos que ir al choque, tenemos que ir a la represión, tenemos que ir a las persecuciones, y ya estamos hablando en otro idioma, cuando se trata del tránsito, que está rozando lo delictivo, porque si vemos los operativos que hay que hacer, decimos, ¿pero qué salimos a buscar delincuentes? No,
porque hay un problema de conducta y un problema de respeto, me parece atroz. Y eso se corrige con educación, con conducta, con enseñanza. Y de moto con respeto del límite. De moto ni hablemos, porque tenemos a Daniel, que ahora va a hablar contigo y te va a invitar con toda seguridad al Congreso Latinoamericano que se va a hacer allá en Punta del Este, casualmente en el Enjoy, el 28 y 29 de octubre de este año. Daniel. Sí, no, te escuchaba atentamente, Marcelo, y tu exposición es clara y es un poco la visión de prácticamente todos, ¿no? De decir, bueno, ¿por dónde hay que ir, no? ¿Por dónde comienza? Si por la educación, si comienza por la fiscalización. Bueno, en realidad lo que tenemos claro que es un poco de todo, ¿no? Es que la educación, sin duda, que es el reflejo de lo que somos, ¿no? Y yo creo que la visión que por lo menos se tiene hoy de esto es tomar aquellos casos que tuvieron éxito, porque siempre recuerdo, Pérez Navarro decía cómo España, siendo un país latino, iba a superar algún día a Alemania o a Francia o a países fríos. Era muy difícil, los latinos no eran incapaces de hacer eso. Y curiosamente, hoy sabemos que España tiene adelante solamente en Europa a Suecia y a Finlandia, que son países donde no se puede circular todo el año por la cantidad de nieve que hay, las motos no pueden circular, cosa que ya hace un diferencial en el número final de las estadísticas, pero curiosamente sí se logró un país latino, el país más desordenado de Europa en materia de movilidad, a convertirse en el mejor. Entonces yo soy bastante optimista y creo que se puede hacer. Y hay creo que algún librito para copiar y pegar y hacer las cosas como corresponde. Hace poquitos días estuve con Juan Pigol, el director de tránsito, y me contaba todas las cosas que ocurren y parecen realmente que ni la ficción lo puede inventar, ¿no? De cosas que decís, no es posible que la gente huya con los automóviles, que las motos hagan las cosas que hacen, que tengan que ir con grupos especiales para poder hacer control, fiscalización. O sea, esas cosas parecen que no existen, pero hay una realidad. Pero sin duda que acá hay tres pilares claves para un cambio, ¿no? Uno, obviamente, obedece a la educación, el otro a la fiscalización y el otro finalmente obedece a una parte que estamos dejando de lado, que es la justicia. La justicia tiene que ser parte de esto. No puede ser que una persona que va a 200 kilómetros por hora la paren y la multen y le sacan la libreta. Una persona que va a 200 kilómetros, como en España, exceso de velocidad, alcohol y drogas y utilización de celular, vas preso. Y eso tiene que ser uno de los cambios en esta materia, que es tener una fiscalía especializada en seguridad vial. Bueno, se habló justamente del tribunal de faltas, existe, ¿verdad? O sea, supuestamente quienes cometan infracciones de tránsito, que convengamos que conceptualmente uno cuando tiene un vehículo y lo conduce en la vía pública es un arma potencial, ¿verdad? Porque perfectamente puede Ahora, ¿sabes matar. qué, Marcelo? Perdóname. El día que yo pienso igual que vos, un arma potencial, se lo dije un día, yo no me acuerdo, un abogado, un juez o alguien, que vos estabas y le dije, es un arma potencial, y me dijo, no, perdón, es un auto. Bueno, pero escuche, le digo, mire, con un revólver que tenga 6 balas, usted en la vereda lleno de gente mata 6 con buena puntería. Con un auto a 140, de 30 arriba de la vereda, capaz que mata 29. Sí, sigue siendo un auto, no es un arma. Entonces, pues igual. A ver, citemos una tragedia, ¿no? Los atropellamientos en las Ramblas de Barcelona. Igual, a ver, sí, ¿qué te parece? ¿No se han transformado en armas los autos para atropellar gente? Tal cual. De manera imprevista o a propósito, pero es un arma, ¿no? Eso está fuera de discusión. Vamos en el Congreso a traer todas las posibles fórmulas y las posibles maneras de aplicar esto y que se pueda. Y que están los recursos los tenemos nosotros mismos, porque no nos tenemos que olvidar nunca que gastamos 1.100 millones de dólares al año producto de la siniestralidad. Sobran recursos para solucionar la movilidad. Y con esto me despido. Marcelo, un placer enorme haberte recibido. Muchas gracias, Daniel. Marcelito. Gracias, Jorge. Bueno, Gracias, estamos en contacto. Sí, Ya nos hablamos sí, en la señor. semana. Un Un abrazo saludo muy para grande. todos. Dale, gracias. Igualmente. Chau. Chau.
Nos conocés como auxilio mecánico, pero somos 1000 cosas más. Spa de Autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción. Para manejar con seguridad, tenés que aprender con los mejores. Acu Turismo. No importa a qué parte del mundo viajes, Acu Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Hiciéramos un concurso, vamos a hablar de cinturón de seguridad y yo a usted le voy a hacer una pregunta. El cinturón de seguridad, ¿cuándo se inventó el primer cinturón de seguridad? Vamos a hablar, le doy 3 chances. Modelo 48, años 55 o años 60. ¿Qué me va a decir? Yo lo que sí le puedo decir, lo que yo dije durante mucho tiempo, en el año 60, ahí apareció un Volvo, el 122, que fue el primero que usó cinturón de 3 puntas, lanzándolo de serie al mercado. Y ahí eso que coincidimos todos. 1959, cuando se lanza al mercado el primer coche con cinturón de 3 puntas. 1959. 59, casi 60, te ganaba yo por estar más cerca. Me ganaba por hacer No, pero igual, te hubiera ganado o nos hubiera ganado quien hubiera respondido que el primer cinturón de seguridad fue el toque torpedo, que ofrecía en 1948 un sencillo cinturón solamente de cintura. De cintura y nada más, pero estamos hablando de 1948. O sea, de ahí en más la evolución. Pero fue rápido, estás pensando, ¿no, Jorge? Porque en 10 años, casi en 10 años, se pasó de un cinturón simple, común, a un cinturón de 3 puntas, con una evolución que, bueno, como decía hoy, ¿no? Que el cinturón de seguridad se demostró que había un cambio gigantesco, ¿no? Y en tenerlo o no tenerlo, o sea, sí, matarse o no matarse. Pero ¿sabes una cosa? Lo que yo entiendo que estuvo un poco, digamos, divorciado la creación del cinturón de seguridad con respecto a su utilidad y la estructura del automóvil. ¿Por qué cosa? Porque llegamos al día de hoy, que le recomendamos a todo el mundo, más allá que lo que diga la ley, no importa. Estamos hablando de la conveniencia por un tema de seguridad. Tenés que llevar el cinturón de seguridad puesto de cualquier manera, porque para quedar vivo tenés que quedar dentro de la estructura del auto. Quiero decir, ahí está el Volvo, en imagen del Volvo 122, mirá. Entonces digo, quedar dentro de la estructura, ¿por qué? Porque el auto se deforma para sufrir impactos y lo que queda íntegro o lo más entero posible es la estructura, quedando adentro con el cinturón. Ahora, en el año 60 o 59, ¿qué es la estructura de nada? El auto era un tanque de guerra que se golpeaba por todos lados y vos, si tenías un cinturón de 2 puntas o algo así, te matabas a golpes dentro del auto. Porque el auto no estaba acompañando la evolución que era el cinturón de seguridad. Sí, entonces, no se deformaba como se deforman los autos. No, pero claro, tenemos ese tema. En eso, en lo que respecta a la conjunción o a lo que se conjugaran, digamos, el cinturón de seguridad con lo que es la estructura del auto. Independientemente de eso, nosotros acá en Uruguay. En Uruguay no digo. En España, ¿sabe cuántos se mueren por no llevar el cinturón de seguridad? 25%. En España le hablo, en Uruguay no quiero ni decirlo ni contarlo, pero va a llegar la investigación de alguna manera, sobre todo porque estoy convencido que más del 50% de los usuarios, y me quedo corto, que van en los asientos atrás del auto no los usan. Y si los usan más los que van adelante, es porque tienen miedo que lo detecten y miedo a la multa. Más que el convencimiento de para qué sirve el cinturón de seguridad. Porque más de una oportunidad me he encontrado con alguien que dice, no, yo no lo uso porque me lastima, porque me molesta, porque no me deja hacer los movimientos. Mentira, esos son inventos, porque yo también uso cinturón y yo no salgo de mi casa si el cinturón son no está mitos, puesto. Todos son mitos que los hemos, de repetirlo parece que fuera verdad. De acuerdo, pero lo que pasa es que nosotros también tenemos que decir cómo se usa el cinturón de seguridad. Lo hemos dicho una vez, no, 217.000 veces. El cinturón de seguridad ahora son inerciales, se ajustan. Pero en el año 60, cuando estaban en el 59, 60, cuando sale Volvo, eran de 3 puntas, pero había que ajustarlo a la medida de tu cuerpo. Lo vemos en y imagen. para que rinda como es, tiene que estar ajustado, bien ajustado. ¿Para qué cosa? Para que en caso de un golpe, cuanto más seco sea es peor. Digamos, el cuerpo no agarre velocidad y sea el cinturón de seguridad el que frena. Lo que tiene que ser, por eso mismo, pegado al cuerpo, para que el cuerpo no agarre velocidad nunca,
sino que el cinturón sea el freno permanente que lo controle. Y así de esa manera va a dar un resultado. Y además, que no quede ni cerca del cuello, por el tema de que uno se puede lesionar, qué sé yo, y que quede sobre los huesos de la cadera, que son los más resistentes del cuerpo. Y además, en otras cosas que se recomiendan siempre, es el no uso de almohadón alguno en el asiento en el que va el cinturón de seguridad, porque es muy probable que en un golpe muy importante el almohadón no evite el deslizamiento que podría generar lo que llaman un submarino, la prueba submarino, que el usuario del cinturón se desliza por abajo y lo que sigue entonces sí pasa a ser grave porque el cinturón ajusta donde no debe. Correcto, correcto. Me llamaba la atención, Jorge, de ese Volvo 122 que veíamos, ¿no? Cómo la empresa sueca ha sido siempre pionera en el mundo de la seguridad, ¿no? Sigue siendo. Lo fue y hoy evidentemente que nos sorprende cómo apuntó siempre a la seguridad y cómo a lo largo de su trayectoria siempre ha sido... Ese es un Saab, mirá. Ese es un Saab, sí, Sí. es un Saab GT 750 del año 1958. Que mirás cómo se tenía que colocar, ¿no? Eran dos piezas Claro, independientes sí, que se conectaban para formar el triángulo que hoy lo conocemos como cinturón de 3 puntas, ¿no? Claro, y sí. Pero bueno, No, realmente, vos decías el tema de Volvo. En este momento, los crash tests que está haciendo Volvo, en vez de hacerlo a 50 y pico, 56 kilómetros por hora, 60, chocarlo 64 contra algo, kilómetros por hora. ahora los tiran de no sé qué altura, los tiran para que hagan de punta y después vemos a ver qué se rompió y se dejó romper. y los tiran y dan vueltas de techo también para Yo probar las no tengo estructuras. presente ahora, pero tengo idea de que Volvo también en algún momento fue el primer Volvo con el que el motor, ante un choque frontal o semifrontal, el motor se caía para abajo al piso para no meterse dentro del habitáculo y lastimar las piernas de los pasajeros. Sí, que hoy la mayoría hoy son así, ¿no? Hoy pero casi pero, todos los pero autos, el que logró el primer diseño de que el motor pasara por debajo del chasis era justamente Volvo. Hay otra cosa más. Mira, un día estaba en una fábrica francesa, invitado por Peugeot en Francia directamente. La localidad de Sochaux era el lanzamiento del Peugeot 106, esas cosas, donde naturalmente aprendimos muchas cosas. Entre otras me acuerdo que fue la primera vez que yo visité una fábrica que trabajaba en robots. Y que entre otras cosas, ya se lo habré contado, cuando estaba el robot poniendo un parabrisas, llegaba el vehículo y el robot agarraba el parabrisas con unas ventosas, se hacía así, ¡tac! Y se me ocurrió preguntarle, bien de latino. Bien de uruguayo latino, lejos del mundo. Es decir, disculpe, ¿cuántos parabrisas se rompen por día? Y me dijo, ahora ninguno. Como entiendo, antes, cuando había unos cristianos trabajando, se rompían mucho, todo me ganó. Pero ahí aprendí, entre otras cosas, la duración del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad inercial y cantidad de cosas, el cinturón tiene un estiramiento no perceptible en el caso de un siniestro, ¿tá? Que lo que hace es, de alguna manera, una pequeña amortiguación al golpe o al tirón, ¿de acuerdo? Y que debería ser cambiado cada vez que a uno le pasa alguna cosa que el cinturón actúa de repente. Yo nunca vi cambiar ninguno acá. Nunca me enteré que alguien cambiara alguno, ¿tá? Pero digamos, las cosas como son. Las cosas como se viven en el primer mundo y las cosas que no. Acá, el cinturón normalmente, la gente dice, tuve una frenada que después el cinturón se rompió, quedó colgando, el inercial. No, quedó colgando no. Se rompe para que lo cambie. No es, pero acá, claro, vas al taller mecánico, no querés gastar, que vale una fortuna, te lo atan con un alambrecito y una goma y te lo dejan colgando como si fuera nuevo. ¿O no? Pero en la historia nos arreglamos así. No está bueno, pero es bueno que la gente sepa cuál es la opción que tenemos, ¿verdad? Es tal cual, Jorge. Es como lo que hablamos siempre del casco. El casco me caí, lo uso de vuelta, no, me caí, no sirve más. Esa capa se hundió, se aplastó y nos tenemos mucha resistencia a cambiarlo. Pero bueno, si queremos seguridad, Jorge, te voy a decir algo. Antes que nada, antes que te subas a la moto, antes que te subas al auto, te voy a aconsejar que tomes un buen seguro. Un seguro de una compañía de primera. Y yo te voy a decir que para mí sería Surco Seguros. No, tranquilo. Yo de cualquier manera hemos hablado. Yo fundamentalmente le he preguntado a algunos asesores que tenemos, en el caso de Gonzalo Mazzini, ¿no? Porque cuando uno tiene y si va a charlar de alguna empresa o va a recomendarle a alguien una empresa, nosotros, nuestros compromisos comerciales son compromisos comerciales por convencimiento de seriedad y de eficiencia en el trabajo. Nosotros no agarramos cualquier aviso y le decimos a usted, úselo, que esto es bueno y después resulta que era un fiasco. No, nada que ver. Estamos hablando de una empresa que se preocupa por el usuario, y aparte una empresa en crecimiento, lo que hace es que vuelque una cantidad de beneficios, una cantidad de atenciones y de mejoras al usuario,
con el auto o con la casa o con lo que sea que quiera asegurar de cualquier manera, por ahí con menos nombre que otros, pero no con menos eficiencia. Por eso, Surco es una buena experiencia y posibilidad. Muy bien. Bueno, Jorgito, se nos terminó el programa. La semana que viene tendremos más seguridad vial. Por ahora no hay más nada para hacer. Hay que despedirse, saludar a la gente y por supuesto decirles como siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que pueden ver nuestros capítulos en YouTube, en nuestro canal de YouTube y por supuesto darle un like para seguir contando con ustedes y sabiendo de que seguridad vial tiene que seguir en el aire. Bueno, muy bien, Daniel. Gracias. No hemos dicho nada que hubo el lanzamiento el otro día del segundo latinoamericano, Del Congreso del Latinoamericano. Congreso Latinoamericano de Motociclismo, de alguna manera, y el Moto Show, que va a ser 28 y 29 de octubre en el Enjoy. Usted de repente, que si es viejo como yo, por ahí suena más Conrad, pero más o menos. Va a ser esto en Punta del Este y viene gente de todo el mundo. Uruguay va a ser el centro de atención de todos aquellos que usan o que controlan o que son paralelos en el comercio, en la seguridad, lo que sea, de los vehículos de 2 ruedas y a veces de 3. El Uruguay va a ser el centro de atención. Nosotros lo decimos con orgullo, un evento que ha sido declarado de interés nacional y que seguramente dejará bastantes dividendos fundamentalmente para el turismo, fundamentalmente para que el Uruguay, que ha sido hoy un mundo de atención con respecto a la eficiencia de la vacunación y afines, qué sé yo, de cualquier manera va a ser una vez más promoción al mundo entero. Así es, muchas gracias Jorge. Don Daniel Rosich es el organizador principal de toda esta historia, por eso digo además, tenga la plena seguridad que esto tiene un trabajo inmenso atrás y un trabajo profesional que realmente vale la pena. Nos comprometemos a que en los próximos capítulos de Seguridad Vial vamos a pasar algún bloquecito con respecto a lo que estamos haciendo ahora, que son los webinars, o sea que estamos de alguna manera haciendo la antesala de lo que va a ser con los diferentes actores que van a estar en este Congreso Latinoamericano. Bueno, muy bien. Chao, Dani. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. 7 días más y nos volvemos a encontrar. Gracias.